Bendiciones. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú. No hay nadie como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Sabiduría, revelación, el tema que nos ocupa en el día de hoy. Efesios 1, 17 y 18, nuestro texto clave del día. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia, de los santos en luz. Quise que en vez de la frase del día, recordemos esta alabanza: el Señor merece la honra y la gloria. ¡Qué tremendo! El apóstol en diferentes epístolas se ocupó mucho de orar, enseñar a la iglesia naciente sobre el espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué tan importante era? Y en lo personal, siempre de vez en cuando nos gusta hablar este tema y repetirlo cuantas veces Dios así nos inspire y nos guíe. Hay temas centrales que son como el abecedario. Se escribirán diferentes palabras, pero con las mismas letras. El español no tiene letras griegas. Escriba de lo que sea, pero tendrá que usar de la A a la Z. Y mirar qué es sabiduría. Sabiduría son principios prácticos y funcionales. Eso es sabiduría. ¿Pero bajo qué? La revelación de Dios, que es la percepción clara a un entendimiento aplicable a una fuente divina a través del Espíritu Santo. Sabiduría y revelación. Tener prácticas, cosas funcionales para este tiempo, siendo dirigidos por un entendimiento claro, clave, que emane de la presencia de Dios. Entonces es importante para este tiempo recordar: toda la familia, todo el ser humano, esté donde esté, acuérdese que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y que usted debe ser muy práctico y funcionable bajo la inspiración, la revelación de un entendimiento claro bajo el poder de Dios. A veces yo siento que en muchos liderazgos cristianos y en muchos hermanos se está perdiendo el temor de Dios por la forma como se conducen. Y yo pienso que si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, cuando se pierde el temor, puedes tener logos, letra, puede funcionar con meramente conocimiento humano, terreno, pero no estás conectado a Dios. Por eso es que a veces yo siempre tengo esa frasecita: revisemos la agenda, cómo andamos. Dijo Pablo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La palabra literal que se escribe aquí para detallar ese alumbrando los ojos de nuestro entendimiento es corazón, que viene de su raíz de la palabra cardia, que significa usar todas las facultades interiores suyas, de su corazón, de su mente, para aplicar sabiduría y revelación de Dios en su vida diaria, para andar como Él anduvo, que es el lugar, el cuadro donde debemos marcarnos sin salirnos de allí, llegar a esa imagen de ese varón perfecto. Entonces quiere decir que la palabra cardia, cuando Pablo me habla alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que significa el corazón,
es usar mis afectos, mis pensamientos y mi voluntad a razón de ser dirigidos con la sabiduría de lo alto. Entonces, va a ser muy difícil que mi amor se enfríe, que haga acepción de personas, que haga algo con otro que no me gusta que la hagan conmigo, que cuando puedo tender una mano no la tiendo, que en vez de seguir a Dios sigue intereses de hombre. Cardia, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dijo Pablo, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Comprobar si en realidad no estoy errando en aquel texto que dice que a veces el hombre piensa muchas cosas, pero su corazón está lejos de Dios. El hombre interior debe brillar como la sonrisa del Padre de Gloria cuando anduvo en la tierra. Es hermoso, hermanos. Yo siempre pienso que una de las cosas que también los tiempos nos quieren quitar es la paz. Pero cuando usted tiene sabiduría y revelación, no es cualquier cosa que lo va a mover. Venga de donde venga, de cualquier trono, dominio, como dice, Él entregó todo a Dios. Entonces quedamos claros, sabiduría y revelación. Y quedamos claros que hay que usar la palabra cardia, corazón, nuestros afectos. ¿Por qué? Porque Pablo va desarrollando el tema. Hay tres elementos fundamentales que hoy en día todo creyente en África, América, Eurasia, Oceanía debe, esté donde esté, en el lugar que esté, debe tener claro que hay que trabajar en la voluntad de Dios con la mente, el corazón, y haciendo y andando como Él anduvo. Tres elementos importantes habla Pablo aquí: de la esperanza de la redención. El cristiano debe estar claro y seguro de su salvación, pero con sabiduría y revelación. Debe también saber cuáles son las riquezas de la herencia de los santos, a qué Dios me llamó, qué Dios tiene para mí en medio de cualquier problema, asunto que esté pasando en el mundo, en el globo, en mi familia, en la iglesia, en el liderazgo, en mi economía. Dios me ha llamado a algo especial que trasciende la tierra. Por eso es que todavía hay gente que a veces se desenfocan, y yo creo que necesitan recordarse de Salomón, que tuvo tanto y al final concluyó: en la tierra todo es vanidad. No hay tesoros aquí en la tierra, cierto. Yo oro para tener mi familia, mi hogar, mi vida lo más hermoso que pueda y deleitarme en ella. Pero también estoy claro, gozoso y contento con lo que tengo. Y también tengo claro que el beneficio, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza, y que hay que ver la fuente de donde viene. Si yo estoy en puestos o cargos o a costilla de otro, pisándole la cabeza a otro, o si mis finanzas vienen de lugares no gratos delante de Dios. ¿Cuál es la herencia? La herencia que Dios nos llamó no es pecaminosa, no es corruptible, es incorruptible, es perfecta. El sacrificio de Dios fue perfecto, una sangre sin mancha, no tenía pecado, y cuando recurrimos a esa sangre debemos ser santos con sabiduría y revelación para vivir cada día, cada segundo, minuto, hora, mes, año en la cual viva, en todas las relaciones. A veces es interesante. Esta semana conversaba con otro pastor y hay que saber escuchar a la gente con mucha capacidad de sabiduría y de revelación para poder responder y para saber cuándo callar o apartarnos. Hay gente que te dice todo, pero lo del corazón no lo dice. Y hay gente que te sonríe, pero por detrás se están matando, quieren tu cabeza. Y hay gente, en mi experiencia pastoral, que: pastor, quiero hablar con usted, y toda una retórica, pero uno puede comprender el sentir, las tinieblas, perdonen la frase, la pus del alma que lleva esa vida.
y usted logra decirle con sabiduría y revelación: mira, siento que es esto. Y es hermoso ver cómo aquella vida, no porque llora, explota en llanto. Comienza a sacar las cosas. Sí, pastor, tengo este problema, tengo este pecado, estoy practicando, pastor, quiero salir, ore por mí. Y usted puede llegar a esa alma sedienta, alimentarla y levantarla. Porque en el camino de Dios no hay cadena perpetua para el que se arrepiente, sea el pecado que sea. Sabiduría, revelación, trabajar con los afectos, los sentimientos, la palabra cardia, se lo repito, es lo que Pablo está hablando en estos textos de Efesios 3, 17 y 18. Interesante toda la epístola, pero en este tiempo no se la puedo explicar. Pero el tercer punto que sí le quiero hacer notar de los textos que nos ocupan hoy en el nombre de Jesucristo dice: y Él también quiere que conozcan el poder de Dios, extraordinario e indescriptible. Hermano, es urgente que para ese tiempo usted conozca el poder que Dios nos ha dado, la palabra dínamo, la fuerza, el poder que levantó a Cristo de los muertos. Dios no nos ha dejado solo, nosotros tenemos un arma poderosa que creó el mundo, lo sustenta todo y nos va a llevar a la nueva Jerusalén. Es indescriptible y extraordinario el poder de Dios. Él me lo ha dado. Para que opere el dominio de su fuerza en mí, que utiliza otra palabra, la palabra iscus, que significa la fuerza, la potencia, la fortaleza infinita y seguro del poder de Dios en mí. Por eso es que Pablo lo repite en las epístolas y tiene una frase célebre, el apóstol Pablo: cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Me gustan las epístolas pastorales, por algo Dios la enseñó, y me gusta esa integridad, ese testimonio, esa capacidad. Usted no puede predicar, amado líder, pastor, quien quiera lo que usted no. Pablo predicaba lo que vivía. Él sabía lo que era sacar fuerzas de debilidad. Él sabía lo que era sabiduría y revelación. Él sabía lo que era fluir con los sentimientos en beneficio de las almas, pero también sabía cuándo tomar autoridad sobre el pecado y ponerlo en su lugar. Esas tres cosas quería Pablo: redención, se la repito, la herencia suya y mía, y conocer el poder de Dios extraordinario, indescriptible. Pero también se mezcla la palabra dominio. Me gusta repetir para que usted grabe. Entonces, Dios lo confirmó. Por eso es que es el texto célebre que me gusta a mí, lo que hemos visto y oído y tocaron nuestras manos. Dios no nos manda a enseñar lo que no hemos vivido. Es hermoso fluir en la sabiduría y la revelación de Dios. Es una gracia que nadie la tiene, solo el que es santo. Y si alguien caminó en santidad y sigue ocupando púlpito con pecado, podrá tener léxico, podrá interpretar buena homilética, buena hermenéutica, pero la gracia, la unción y el poder de Dios huye. Dijo Pablo: címbalo que retiñen, al igual cualquier oveja. Esto se trata que es espiritual. Esto no es por mi experiencia, mi capacidad, porque soy fulano de tal o porque gano tanto, por esto, lo otro. Esto es sabiduría y revelación en el poder de Dios. Y eso solo viene del cielo. Eso no se consigue aquí en la tierra. Esto no es porque tenga la cara bonita o porque ore o haga. Todo eso es bueno. Pero si Dios no te revela, Dios no está contigo, por demás es todo. Por eso Pablo usaba una frase: címbalo que retiñe. Y él lo confirmó. Dios se levantó de los muertos. Se sentó en los lugares celestiales. Todas las cosas las sometió debajo de sus pies y lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto no vino así porque usted fue a X almacén o porque usted tuvo los votos o lo pusieron o no sé qué o lo otro. No. Esto es cuando Dios va alineando lo espiritual a lo espiritual.
En mi vida he tenido que tomar decisiones y tengo otras, pero le hablo de mis testimonios. Yo busco la inspiración y la señal de Dios, sea en oración, en la palabra y bien a veces de muchas fuentes. Días atrás tenía una decisión y la busqué y no llegaba. Pero dentro de mis seres queridos un día tocamos el tema y me dicen, pienso que esto, por esto y esto. Automáticamente sentí de Dios, eso es lo que ando buscando. Por eso es que dice la palabra de Dios que Dios habla de 1000 maneras a los hombres. Pero a veces el necio no entiende y el insensato, ojalá haya caminado muchos años y haya acariciado mucho liderazgo, o sea, un hermano, qué sé yo, pionero, tantas cosas. Hermano, por eso la salvación es día a día, segundo a segundo, minuto, hora, meses, años tras años. En un momento te puedes desligar. Por eso es que Colosenses dice, por la cual, otra epístola paulina, desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Tus sentimientos, tu corazón, tu voluntad, que viene de la palabra cardio, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso es que la Biblia habla que en este tiempo hay mucha gente que se va a enfriar su amor porque ya no están poniendo el corazón ni la mente en sus acciones y en las cosas de Dios. La tienes en el hermano que superó más que yo, el otro hermano que no lo quiero dejar subir, el otro que me hirió. Eso no es de Dios. Hay muchas cosas que yo cada día aprendo más, hay que dejarle a Dios. Por eso es que Dios fue sabio. Mía es la venganza, no se preocupen de eso. Y mire, hablando de esto, lo que dice Salmo 90:12. Enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que cuando tú miras atrás tu caminar y miras adelante, tú puedas saber, hay sabiduría, hay revelación de Dios en mi vida. Realmente no tengo nada, pero soy una persona especial porque veo la sabiduría, la revelación, la mano de Dios en mi vida. Veo a aquel Padre que me toma de la mano y me hace pasar por aquel puente en la cual es muy difícil pasar y yo era indefenso, pero de verdad que esto es algo de parte de Jesucristo que me tomó de la mano y crucé al otro lado del puente. Y qué espacio y qué momento después del momento difícil. Sabiduría, revelación de Dios. Quiero el plato de este día darle un guiso de algo de lo que dice y vivieron hombres de Dios para que usted mire lo que es sabiduría y revelación. Cuando Eliseo estaba cercado y Gehazi tomó miedo, Eliseo fue sabio de parte de Dios y trajo revelación. No se puso a ayunar 3 días. Era un hombre consagrado, íntegro, que vivía para Dios. Quiera Dios penetrar en el espíritu, alma y cuerpo de pastores para arriba en cualquier rubro, en lugar de este mundo, que nos decimos decir pastores de ovejas, y quiera Dios revelarnos. Y las ovejas, quiera Dios revelarle lo que es seguir verdaderamente un buen hombre de Dios, que está en las manos de Dios bajo sabiduría y revelación. Ustedes se acordarán de que Gehazi después tuvo que regresar sin miedo y decir, hey jefe, son más. ¿Qué sabiduría tuvo Natán cuando fue a la autoridad? Y qué revelación. Y no lo ofendió, pero le dijo el mensaje que Dios le había dicho que le dijera. David, tú tienes pecado. Usted recordará toda la escena de la parábola de que sí, que había llegado alguien y le comieron el cuadrito. Y David dijo que no. Pero qué discernimiento, qué sabiduría para David también, que automáticamente él supo
que eso era de Dios, esa era revelación, y que este hombre de Dios había ido con sabiduría y se arrepintió. Yo pienso que a muchos pastores, incluyendo quizá nos necesitamos mucho arrepentirnos y buscar realmente el rostro de Dios en muchas decisiones y asuntos que estamos haciendo que realmente no vienen de Dios, y podemos estar en la palabra del que escribió este texto, habiendo sido heraldo, podemos ser tropezadero y venir a nada. Porque se nos sube el ego en el poder, el dinero, en el yo agarro, en el yo soy el pastor o el líder o el jefe de la iglesia. No todos somos ovejas y tenemos que andar bajo la sabiduría de Dios, y debemos andar como Él anduvo, humilde y manso, respetuoso. Para que andéis como es digno, agradándole en todo. Estos días alguien me decía, sí, porque dijo cosas de usted y yo traté porque no me gustó. Y yo sé lo que muchos van a decir, el que habla mal, pero hay cosas que uno ya las discierne y las saborea. Y a veces lo que le decían antes, cuando usted escucha a una persona, ya usted puede discernir el espíritu cuando es de engaño, de envidia, de error, cuando es traicionero, y a lo que habla hay que escucharle el corazón, que a veces no habla del todo que está en el corazón. Y me sentí bien y le escuché y traté de discernir, y me vino a la mente, y yo no tengo por qué defenderme. Alguien me decía, no, porque tú debes. Digo, no, yo no debo hacer nada. Yo no me voy a poner igual, ni me voy a poner a la estatura, ni a defenderme delante de nadie. David lo mandaron un día, si me dice, quiere que saque la espada, y le va y dice, no, de repente Dios lo mandó. Abraham Lincoln era presidente y le dijeron a Abraham Lincoln, haga esto y aquello. Dice, no, de repente tiene razón. El carácter de Cristo. Cardia, actuar con los sentimientos, la voluntad, de acuerdo al sentir de Dios. A veces podríamos defendernos, pero a veces el no defendernos, pastores, puede salvar un alma. Mañana esa alma puede llegar y decirte, pastor, perdóneme realmente, pero ¿qué pasa? No es que yo hice esto y esto contra usted, y realmente no. Y usted puede agarrar, levantar el aceite, poner las manos y dejar que Dios ministre esa vida. Y a veces llegan a ser los hermanos más fieles. Actuar con el corazón, con sabiduría, con revelación, andar como anduvo Jesucristo. Nuestras armas no son carnales ni son para destruir. Sabiduría, revelación. Qué tremendo el ministerio de Cristo. Qué tremendo las palabras de la palabra de Dios. Sabiduría. Cuando habla, dice, miren, en Siria había muchos leprosos, pero solo Naamán el sirio. Sabiduría. Dios escoge. Hay muchas personas en el mundo, pero Dios ha escogido y ha bañado de gracia y de revelación algunas vidas para Él usarlas. Y después vuelve la palabra y le repite, en Serepta de Sidón había muchas viudas, pero hubo una sola. Exactamente, le dio el Google Maps. Ve a ella es la que te va a ayudar. Dios es específico y especial. Esto es importante, quien sea que tú me escuchas, tener sabiduría y revelación en el conocimiento de Él para actuar en cada paso. Y mientras más Dios nos da, más nos va a devengar. No te creas que es solo el puesto que tienes y el rebaño, o presidenta o presidente, o que esto, que aquello. Ten cuidado, porque al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Tenemos que andar con mucha sabiduría y revelación. Y yo siento que a veces a muchos se le mira que no es que saben, es que no tienen ya el temor de Dios por las cosas que hacen. Judas no tuvo temor por las cosas que hizo. Aquel Simón no tuvo temor porque él era mago y quería el poder de Dios por plata.
Y la envidia, que trae como consecuencia los crímenes, la rabia, los odios, los rencores, eso no es nada nuevo. Aprendamos sabiduría y revelación a través del estudio de la palabra, mis amados hermanos. El primer hombre que envidió fue Caín, y usted conoce el odio y el asesinato que comenzó. Comenzaba la raza humana y la maqueta de Dios. ¿Por qué será que el diablo, a través de una serpiente, tentó a Eva? La envidia, porque Eva iba a ocupar el lugar. Si sientes envidia, odio, rencor por alguien, ten cuidado. Ahí no hay sabiduría y revelación de Dios. Ahí lo que se te está metiendo es el diablo. Y hay gente en la iglesia y fuera de la iglesia que se le ve a borbotones la envidia, el odio, el rencor, el ver cómo le arrancan la cabeza a alguien, ese alguien esté más abajo, pero se la quieren arrancar. Soberbia, ira, envidia. Ahí no hay sabiduría ni revelación de Dios. Jesucristo, sabiduría. Si hay alguien que trajo sabiduría y revelación, es el ministerio de Cristo. Usaba las cosas que la gente usaba en el pueblo, en la comida, para dar conceptos de vida eterna. Solo le leo una. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Revelación, sabiduría. Hasta hoy en día, que el que va a construir una casa tiene que usar piedra. Y hasta hoy en día el mejor fundamento es Jesucristo para la salvación y la victoria sobre las tinieblas y el mundo. Eso se llama sabiduría, revelación. Pablo, hablándole a Timoteo, le decía en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido guardar las sagradas, las cuales pueden hacerte salvo. Y le hablaba de su abuela, en otras palabras, le hablaba de un árbol genealógico. Timoteo, tú tienes que ser muy sabio, porque tú eres un hombre dedicado para este tiempo, en la cual te voy a poner por líder de la iglesia. Vas a ser un anciano. Tendrás que usar mucho tu conocimiento. Yo le digo, mis amados hermanos, este es un tiempo para actuar mucho con el corazón, aunque sea tu peor enemigo. Usted quizás va a pensar que es por un mensaje. No. Yo oro que a mis peores enemigos y los que me han hecho más daño, Dios me dé la oportunidad en esta tierra de hacerles el bien. Yo oro para que en todo lo que yo haga haya sabiduría y haya revelación. Tengo muy claro eso que siempre les digo: nada hago por contienda o por vanagloria. Yo sé que muchos han comentado el tiempo de pandemia, ya llevo más de un año en transmisión por este canal, pero no lo hago por lacerar la herida de nadie, sino porque Dios me inspiró, y si en algo Dios me puede usar para que un corazón se arrepienta, amén. Y si también, porque la palabra no se repite, se predica solo para salvación, sino para que si hay un corazón duro, en aquel día no le diga a Dios: nunca me lo dijiste. Si Natán no se levanta y le habla a David, David no se arrepiente. Ahí están las dos figuras, lo que es ser humilde. Natán no fue enseñoreándose como profeta, pero David tampoco se enseñoreó de su liderazgo y aceptó la palabra. Sabiduría. David actuó con el corazón. Ustedes conocen la historia. Ayunó hasta que el niño murió. Luego se levantó y dijo: bueno, ya no hay nada que hacer. Para que os dé espíritu de sabiduría y revelación, en el conocimiento de Él. Concluyo con esto. Tú que me escuchas, pídele a Dios mucha sabiduría para hacer las cosas. Cuando alguien actúa con sabiduría, se siente la presencia de Dios, se nota la gracia divina. Y cuando hay revelación, eso viene del mismo poder del Espíritu Santo.
usted nota cuando Dios saca las cosas adelante. Es como Pablo en el naufragio. Fue sabio en sacar el pan y comer pan y decirle: coman porque nos vamos a morir de hambre. Pero había revelación de un ángel y le dijo: nadie se muevan del barco. Y el resultado fue que la tripulación fue salva y que Pablo salió bendecido de ese naufragio, de esa isla llena de víveres, quizás hasta más que los líderes de aquellos tiempos. Escuchen, líderes, cuando hay un hombre lleno de Dios, puede estar en el peor lugar, pero Dios lo exalta. Espíritu de sabiduría y revelación. Yo oro a Dios que ese problema, que esa enfermedad, aquella circunstancia, ese liderazgo que tiene, esos años de convertido, y si no te has convertido, que hoy aceptes a Jesucristo, doble rodilla, clames a su sangre y le pidas sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Dijo el himnólogo: yo sé que Cristo abre camino para mí. Si yo vivo en santidad y le sirvo en verdad, yo sé que Cristo abre camino. Usa esta palabra, Señor, usa esta palabra. El corazón que la escucha quiera sabiduría, quien quiera que sea, que tú quieres ministrarle a través de esta palabra. Y también oro por el que va a aceptar a Cristo. También oro por mi vida, familia, iglesia donde me congrego. Trae sabiduría, trae revelación, porque reconozco que es mucho más urgente para este tiempo. Toca los corazones, presencia de Dios, revelación de Dios, en aquella cárcel, en aquel hospital, en aquella casa, en aquel lugar donde escuchen esta grabación. En el nombre de Jesucristo reprendemos las tinieblas, clamamos a tu sangre, a tus promesas, a tus ángeles. Oh Dios de gloria, extiende tu diestra de poder sobre el corazón que recibe esta palabra y encárgate del corazón que es reacio a esta palabra, porque es tu mensaje, es tu muerte, es tu resurrección. Padre, que tomen un tiempo de rodillas y que su vida sea derramada, su mente, su alma, en tu corazón, y que de ti proceda la bendición, la sabiduría, la revelación y el cambio. En el nombre de Jesucristo pongo en tus manos esta palabra, dándote gracias, Jesús. Amén. Muchísimas y grandísimas bendiciones, amados todos.